Vuestra paciencia. Ayer cuando terminé de predicar, solamente me imaginaba a mis hijas en la habitación diciéndome: papá, hoy gritaste mucho. Me lo suelen decir siempre: papá, hoy has gritado. Y ayer hasta eché en falta el que me lo dijeran. Pero gracias, hermanos, gracias por vuestra paciencia. Una más queda, así que ánimo, ya va a terminar. Pero estoy muy feliz de haber tenido el regalo del Señor, de estar con vosotros, de veros, de conocer a muchos. El tiempo del Señor me dio de oír tantas historias de la obra del Señor en medio de su pueblo. Uno es real cuando uno dice que al dar el Señor te bendice más, te da más. Y una de las cosas que disfruto cuando el Señor me da el regalo de venir a un lugar así es irme a mi casa y a mi iglesia con tantos rostros, con tantas historias de la obra del Señor en su pueblo. Así que gloria al Señor. Gracias por cada oración también que habéis hecho en estos días por mí y por la iglesia también. Si pudiese pediros una cosa sola, sería que oréis. Orad por la iglesia, orad si os acordáis en algún momento de orar por mí, por mi familia, por Granada. Es una ciudad que necesita mucho a Cristo, mucho, mucho. Así que os pido que estéis orando por nosotros. Pero no hemos terminado, hermanos, todavía hay una palabra, amén. Así que yo te animo a estar atento a lo que el Señor quiere hablar. Y yo estoy orando, pidiéndole al Señor que en esta última palabra, a la hora de irnos, Él pueda darnos un camino claro para poder seguir al salir de este lugar. Pueda haber un camino, una senda clara de lo que Él quiere para nosotros como iglesia al salir de este lugar. Así vamos a orar y pedir su bendición. Padre, queremos alabarte y agradecerte porque tú eres nuestro Padre, el Padre que está con nosotros en la montaña, pero también en el valle. Gracias porque tú no cambias. Gracias porque aunque salgamos de este lugar, tú vas delante de nosotros y tú continúas haciendo tu obra. Padre, queremos pedirte que en tu misericordia tú nos des ahora tu instrucción. Tu palabra dice: tú eres el Maestro que nos enseña provechosamente y nos guía por el camino que debemos andar. Y queremos pedirte que eso es lo que tú hagas en esta hora a través de la predicación de tu palabra. Llénanos del Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a entender tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, os invito a abrir la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 3 al 15 y Dios mediante la exposición principal va a tener lugar en los versículos 5 al 7. Pero el texto de la lectura, Biblia abierta, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 15, dice así la palabra del Señor, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, fijaos por dónde aquí estamos, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! Jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amada iglesia, en estos versículos el apóstol Pedro nos pone en una de las tensiones más propias de la vida cristiana, en un tipo de
paradoja que es propia del caminar del creyente, y es la siguiente. Por un lado, Pedro nos va a decir que Dios ya nos ha otorgado todo lo que necesitamos, toda nuestra salvación, Él ya nos la ha otorgado. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya es nuestro. Él ya lo otorgó, ya es nuestro. Y por otro lado, en el versículo 5, Él nos va a decir, ahora, por lo tanto, porque todo es tuyo, añade. Porque todo es tuyo, añade. Porque todo es tuyo, añade. Es una paradoja, es una tensión. A nosotros nos parece raro pensar de ese modo. Nosotros solemos pensar, bueno, si todo ya me ha sido dado, entonces no hay nada que añadir. O sea, ya está. Ahora mismo me siento y disfruto. Pero por otra parte, si se nos llama a añadir, es porque, si se me llama a añadir, es porque todavía no se me ha dado todo. Dios ha puesto de su parte, pero ahora Dios ayuda al que se ayuda, ¿no? No sé bien el dicho, pero bueno, hay un dicho por ahí, ¿no? Dios ayuda al que pone de su parte. Pero fíjate por dónde en estos versículos Pedro nos va a decir que porque Dios nos ha dado todo, absolutamente todo lo que concierne a nuestra salvación, ahora nos toca a nosotros añadir. Y Pedro nos va a decir que debemos añadir para hacer segura nuestra salvación. Y ese es el gran tema de estos versículos, es hacer segura nuestra salvación. Versículos 10 y 11 dice el apóstol Pedro, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, versículos 5 al 7, hay una serie de virtudes cristianas que se nos llama a añadir porque, fíjate qué loco, porque ya nos ha sido otorgado todo, y si las añadimos, vamos a tener seguridad de la salvación, certeza, plena convicción de la obra salvífica de Dios en nuestras vidas hasta el final. Y yo quiero deciros algo, es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos viva seguro de su salvación, que pueda tener la experiencia de ver la entrada del reino abierta de par en par, que pueda decir con el apóstol Pablo, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O que pueda decir con David, el salmista, cuando dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O que pueda decir con el apóstol Pablo, cuando estaba en la prisión de Roma, a punto de ser decapitado, pero yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel día. El Señor quiere que vivamos vidas seguras, plena convicción de su obra en nosotros. No hacerlo es vivir un tipo de cristianismo deprimido, incrédulo, caracterizado por el temor y el desaliento. Pero el Señor quiere que vivamos en el gozo de nuestra salvación. Él desea que estemos seguros de su obra en nuestras vidas hasta el final. Y para eso tenemos que añadir, Es bien loco, para eso tenemos que añadir. Por un lado, todo es tuyo, por otro, ahora añade. Es como si, imagínate, cuando el Señor habla con Josué y le dice, mira, la tierra es tuya, pero ahora tienes que conquistarla. Pero si es mía, ¿tengo que conquistarla? Sí. Porque es tuya, tienes que conquistarla. O, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que el Señor es el que produce en ti, así el querer como el hacer. Bueno, entonces lo produce todo, ¿no es verdad? Porque el que produce el querer, que es el principio de la acción, y el que produce el hacer, que es el fin de la acción, lo produce todo. Bien. Bueno, entonces ya está, me siento en el sofá. No, dice, vale, porque Dios produce el querer y el hacer. Antes nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la tensión de la vida cristiana y tenemos que aprender a convivir con ambas realidades. Quiero hablar de eso en esta mañana, pero antes tenemos que ver un poco del contexto de esta epístola, porque es una epístola fascinante. En realidad, Primera y Segunda de Pedro son epístolas preciosas.
En primer lugar, fueron escritas a la iglesia que había sido perseguida en la diáspora en Jerusalén. Cuando muere Esteban, ¿os acordáis de la muerte de Esteban? Y hay una gran persecución que se extiende a la iglesia primitiva en Jerusalén. Ellos tienen que huir de aquel lugar. Y Pedro, como un pastor quebrantado, pero firme en la palabra del Señor, les escribe Primera de Pedro para hablarles del sufrimiento. El gran tema de Primera de Pedro es el sufrimiento, cómo sufrir bien para la gloria de Dios. Una de las cosas que he tenido la oportunidad de experimentar estos días es el oír historias de sufrimiento en este lugar, de muerte, de quebranto, pero oírlas de la voz de hermanas, especialmente en la fe, que no lo hacían desde la irritabilidad o desde el rencor, sino desde el quebranto de Cristo. Y la verdad es que me ha bendecido mucho. Primera de Pedro, sufrimiento, pero Segunda de Pedro es una carta mucho más combativa y militante. ¿Por qué? Fijaos qué tragedia. La iglesia estaba vulnerable, sufriendo en la persecución, y para colmo de males, lobos rapaces, falsos maestros, perversos ministros que se querían aprovechar del pueblo de Dios para sacarles dinero, se estaban introduciendo en la iglesia. Y Pedro escribe, Segunda de Pedro, para combatir a esos falsos maestros. A veces uno piensa que todos estos lobos que lo que quieren es dinero del pueblo y aprovecharse de su autoridad para sacar ganancia es cosa de nuestro tiempo, ¿no? Eso es algo de la modernidad, de la iglesia de hoy. ¿Qué va? Desde la iglesia primitiva ya había gente que con la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, tenía la arrogancia, la temeridad de utilizarse del evangelio para intentar sacar ganancia. Y Pedro escribe, Segunda de Pedro, especialmente el capítulo 2, para combatir a esos lobos. ¿De qué manera Pedro combate a esos lobos y quiere edificar y fortalecer a la iglesia para que no caigan en la garra de esos falsos maestros? Bueno, en el capítulo 1, versículos 1 al 15 que acabamos de leer, haciéndonos estar seguros en nuestra salvación. Si estás seguro de tu salvación, tendrás mucho menos posibilidad de caer en la garra de esos lobos. En segundo lugar, estando seguros en la Escritura. Que es firme, que viene de Dios. Y en tercer lugar, en el capítulo 3, versículos 1 al 18, estando seguros en la venida de Jesucristo, en que el amado viene, como cantamos ayer, el amado viene y Él va a juzgar su causa, por lo tanto la iglesia no puede estar en manos más seguras. ¿Amén? Hermanos, la iglesia no es un proyecto que puede ser que funcione, no. No. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, la iglesia va a vencer porque el Rey ha vencido y Él le dará la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero, hermanos, hablaros de esta dinámica de lo que tenemos que añadir para ser segura de nuestra salvación, que lo encontramos en los versículos 5 al 7. Pero antes, quiero que veamos, en efecto, que antes de añadir, como dije, todo ya nos ha sido otorgado. Versículos 3 al 4, Biblia abierta, neuronas funcionando, espero que os hayáis tomado el café. Qué sermón divertido para la última. Sí, es así soy, hermanos, gloria al Señor. Versículo 3 dice, como todas las cosas, mirad, como todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad, ¡wow!, ya nos han sido otorgadas. Todo lo que concierne al conocimiento de Dios, a la vida de santidad, a vivir conforme a su querer, a experimentar su obra en nuestras vidas, todo ya nos ha sido dado por su divino poder. ¿De qué está hablando aquí? Divino poder. Hay divergencias teológicas. Algunos piensan que es el poder de Dios en términos generales. A mí me cuesta no ver ahí al Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad, cuya simbología en el Antiguo Pacto es la mano poderosa de Dios. Siempre que la Biblia habla de la mano poderosa de Dios, tú piensas el Espíritu de Dios operando su querer en la tierra. Para mí, cuando Dios nos otorga su Espíritu, con su Espíritu y en el Espíritu tenemos todo lo que necesitamos para conocerle
y vivir conforme a su voluntad. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante quién? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amada iglesia, ¿quién es el que nos ha llamado? ¿Quién es el que pasó cerquita de Leví y le dijo, sígueme? Jesucristo, ¿no es verdad? Jesús es el que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Desde antes del principio de los tiempos yo las conozco y yo les doy vida eterna y me siguen. Y bendito sea su nombre. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que el divino, todas las cosas que conciernen a la vida de piedad nos han sido dadas por ese Espíritu de Dios que es poder en nuestras vidas a través del conocimiento de Jesucristo y de su llamado que ha venido a nosotros. ¿Para qué? ¿Y por medio de qué experimentamos eso en nuestro diario vivir? Bueno, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. A través de las promesas de la palabra de Dios experimentamos todo eso. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto hay que explicarlo un poco, qué cosa rara. ¿Dios nos va a hacer dioses? Claro que no, pero sí va a imprimir en nosotros su carácter. Nos va a hacer santos. Nos va a hacer brillar con la gloria que es propia de la naturaleza divina. Eso es algo de quitar el aliento, que Dios vaya a hacer eso con su pueblo, pero es lo que Pedro dice. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones desordenadas que nos esclavizan para hacernos vivir para las cosas de Dios. Wow, versículos rebuscados, muchísimo ahí, pero quédate con esto en la mente. Todo lo que necesitas para conocer a Dios y para vivir en santidad ya te ha sido otorgado. ¿Para qué? Para que te sientes en el sofá y digas, gracias Señor, todo es mío ya, wow, gloria al Señor, no hay nada que hacer. No, para que ahora tú añadas, de tu parte de aquello que ya es tuyo. Es una locura, pero es eso, añade lo que ya te ha sido otorgado. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es conquistar aquello que ya ha sido conquistado, es vencer al enemigo que ya ha sido vencido, es conquistar el terreno que ya te ha sido dado, es bien de locos. Pero es así como funciona, la vida cristiana es actuar de ese modo. Y eso es lo que Pedro nos anima a hacer y tenemos que actuar de ese modo. Sería insoportable la vida cristiana si fuese ir a conquistar algo que no es nuestro o ganar un enemigo que sigue de pie. Son tantas las demandas del Señor y parecen tan aplastantes que uno dice, sería incapaz de hacerlo. Pero cuando el buen Padre Celeste te dice, mira, lo que yo te pido que conquistes es algo que ya he conquistado por ti. La tierra que quiero que alcances es una que ya es tuya. El pecado que quiero que venzas ya ha sido vencido. El demonio que quiero que expulses ya ha sido expulsado. Es un demonio derrotado. Hermanos, entonces no tenemos disculpas. Yo a veces escucho a creyentes decir, pastor, si Dios no lo hace en mi vida, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacerlo, Dios lo tiene que hacer. Y yo le digo, pero si todas las cosas que conciernen la vida de piedad ya te han sido dadas. Por lo tanto, no tenemos esa disculpa. Tenemos la honra y el privilegio de poder añadir en base a que ya todo es nuestro, a que ya la salvación nos ha sido dada. Versículo 5, el apóstol Pedro nos llama entonces a añadir. Si tú sabes que Jesús conquistó para ti todo, que ya te lo ha dado, que es un regalo de su gracia, que no solamente lo conquistó al principio, pero Él te lo está dando a cada día y está obrando en ti. Ahora yo quiero animarte a añadir. Hermanos, la palabra añadir aquí es muy bonita. Quiero entrar un poco en ella porque para mí es muy elocuente. Es una palabra que en el griego clásico antiguo se utilizaba para hablar del director del teatro en las polis griegas. Sabéis que en las ciudades griegas se hacían muchos teatros, muchas obras artísticas y había un director y ese director
en la época tenía que encargarse de financiar de su propio bolsillo para contratar a cada actor que iba a representar un papel en la obra del teatro. Él tenía que contratarlos de su bolsillo y tenía que pasar meses y meses preparándoles para que llegue el momento en el cual ellos tenían que actuar. Y era tal el trabajo que este hombre tenía que llevar, que la palabra que se utilizaba para hablar del director de la orquesta o del teatro pasó a utilizarse en la historia para hablar de proveer, añadir, sustentar. Me encanta la imagen. Es como si cada virtud de la vida cristiana fuese un actor que tenemos que trabajar, proyectar, invertir en él para que él pueda poner, para que pueda actuar en nuestras vidas. Pedro nos va a hablar de un montón de esos actores, de un montón de esas virtudes que debemos añadir, pero debemos añadirlas con vehemencia, con firmeza. Bendito sea el nombre del Señor. La primera de ellas, que dice el texto en el versículo 5, iglesia, añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. Fijaos qué interesante, la fe no se añade. La fe no se añade, la fe es un don. La fe es una gracia. La fe irrumpe de lo alto. La fe no es un ejercicio de la voluntad humana que decide cambiar, no, la fe es un milagro del cielo. Son ojos abiertos, es un corazón que viene a la vida. Pero la fe debe ser ejercitada. Y el apóstol Pedro nos dice, comienza con la fe. Cuando vas a crecer en la virtud cristiana y en la madurez, no empieces diciendo, yo me determino voluntariamente a dar los pasos necesarios para ser como Cristo. Hermano, si vas en esa dirección, quiero decirte algo, tarde o temprano te vas a dar un golpe. No, empieza con la fe. ¿Qué es la fe, iglesia? Hablamos de eso en el primer, ¿no es verdad? Volvemos a esto hoy. La fe es la dependencia en el Señor. La fe es la actitud diaria de acudir a Cristo para encontrar en Él todo lo que necesitamos. Es verdad, el Padre ya nos ha dado todo lo que necesitamos, pero está en la cuenta bancaria. Allí en la cuenta bancaria hay para todo verdadero creyente millones de billones de euros espirituales para su uso diario. ¡Gloria al Señor! No sabías que tenías millones en la cuenta bancaria. Acabo de decírtelo y no soy teólogo de la prosperidad, os lo aseguro. Hablo en términos espirituales, pero es así. La propia parábola del talento nos habla de un señor que antes de irse dejó muchísimos talentos. Un talento era una burrada de dinero para que pudiesen invertir en su reino. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha otorgado todo lo que concierne a la vida de la piedad. Esos son millones, pero están en el banco. Y día a día tú tienes que ir allí al cajero y tienes que decir, bueno, para hoy no es que está todo, tienes que ir día a día sacando. Yo no sé si tú en tu tarjeta bancaria tienes un límite de cuánto puedes sacar a diario. El Señor nos pone límites diarios como el maná del cielo. Tú no puedes ir y sacar 1 millón de así de momento. Él te anima a sacar día a día lo que necesitas de Él. Y esa es la fe. La fe es acudir día a día en la dependencia, en la debilidad. La fe es la mano del mendigo que se abre y le dice necesito pan. La fe es la boca del niño que se abre para decirle dame de comer, hoy necesito tu gracia. Eso es lo que hice hoy por la mañana, hermanos. Yo me sentía hoy por la mañana como una naranja a la que le han quitado todo el zumo y solo queda como la pulpa esa. Le decía, oh Señor, los hermanos hoy van a comer pulpa, dame algo de zumo, Señor, un poquito. Si no es por mí, que sea por ellos, no, Señor, que sea por ellos. Pero Dios nos creó de ese modo, para que toda su obra en nuestras vidas y nuestro crecimiento nazca de la fe y no de la voluntad humana ni del esfuerzo del hombre. Es tan bello ver que Dios lo hizo de esa manera. A mí me encanta la oración de Agustín, la hago el tiempo entero diciéndole, Padre, tú nos pides cosas que no imposibles para nosotros, para que te las pidamos a ti, para que dependamos de ti, para que busquemos de ti todo lo que necesitamos. Apóstol Pedro empieza con la fe porque la fe es el fundamento. Lo primero es creerle al Señor ahí en su carácter y en sus promesas. Todo empieza por ahí y es una maravilla que sea de ese modo. Pero a la fe le debemos añadir virtud.
virtud. Esta también es una palabra bien potente porque aparece en las sagas míticas de los griegos clásicos, y la virtud era un tipo de brío, un tipo de nobleza de carácter, un tipo de valentía que los dioses otorgaban a los hombres para que ellos pudiesen ejecutar actos heroicos, para que pudiesen vencer a dragones o conquistar montañas o vencer reinos. Era ese tipo de valor para enfrentar aquello que es imposible. Y fíjate qué interesante, Pedro nos dice, añádele a la fe virtud, la valentía de actuar conforme a Cristo en aquellas realidades de tu vida que parecen completamente imposibles. Yo, hermano, el creyente que se enfrenta al demonio, el creyente que se enfrenta al pecado de carácter bien agarrado en su alma, el creyente que tiene que ir a restaurar un matrimonio roto por años y ahora sabe que es por su pecado, pero tiene que enfrentar a su cónyuge en amor, sabe que a veces parece imposible, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Ay, señores, es imposible para mí, es imposible para mí. Pero Pedro nos dice, añádele a la fe ese brío, esa nobleza, esa firme disposición de ir con Cristo a aquel lugar que Él te demanda y enfrentar ese gigante creyendo que Él es poderoso para darle victoria, para darte victoria, para derrotarlo. Hermanos, para mí, predicar es eso. Para mí, predico hace años y sigue siendo lo mismo. No os imagináis los gigantes que por años he tenido que enfrentar para hacer lo que estoy haciendo ahora. Hermanos, pero tienes que enfrentarlo. No se gana si no vas. No, tienes que añadirle a la fe la firme disposición de actuar, de ir a esos lugares, aunque parezca que vas a psicológicamente colapsar. Yo no puedo hablar con esa persona. El rencor que he tenido para con ese padre o esa madre por años, me es imposible perdonarlo sin colapsar. Bueno, ahí tienes que ir. Y suelo decirle a mis hermanos, mejor morir en el combate que no combatir. Si te da un colapso, yo qué sé, una parada cardíaca, gloria al Señor, vas a la gloria, pero obedeciendo. Sí, así de radical hay que ser, hermano. Brío es lo primero, añádele a la fe virtud, pero una vez que tienes la firme disposición de actuar, de decir, vale, yo quiero hacer lo que Jesús quiere de mí, quiero avanzar, Pedro dice, bueno, ahora detente, no corras como un loco, no vayas como gallo sin cabeza, pollo, wow. Nuevas versiones que vamos inventando aquí. No vayas como el pollo sin cabeza. No, ahora detente porque necesitas conocimiento. Ahora necesitas conocimiento. Añádele a la virtud conocimiento, ¿no? Como cuando viene ese joven y dice, pastor, tengo un llamado del Señor, voy a ir a conquistar el mundo, y tú le dices, calma, siéntate, 5 años por lo menos de estudio bíblico. ¿En serio? ¿Pero en serio? Sí, de en serio, a la virtud conocimiento. No tienes ni idea de lo peligroso que es actuar si antes no te sientas y entiendes lo que la Biblia dice respecto a la vida cristiana y a tu modo de proceder. Sé humilde. Oye, mira, una de las palabras que más se repite en la Biblia es oye, oye Israel, oye, oye la ley, oye hijo mío la instrucción, oye el mandamiento. Siéntate, aquieta tu mente y quédate oyendo mi voz. Medita en mi palabra. ¿Por qué la Biblia lo dice tanto? Hermanos, yo no lo supe hasta que tuve mi tercer niña. Mi tercer niña. ¡Wow, wow! Tú le vas a dar un consejo y ni bien empiezas a hablar, te dice, lo sé, papá, lo sé. Me pone verde. Mira, si quieres enfadarme, si quieres verme actuar en la carne, dime, ya lo sé. Cuando tú vas a aconsejar a un hermano que está viviendo en la práctica abierta determinado pecado y tú le dices, mira, la Biblia dice, no lo sé. ¿Qué lo vas a saber? No lo sabes. Si lo supiera, no estaría así, pero me pone malo. Solo pensarlo me pone malo. Pero es que, hermanos, no sabemos oír. Sabemos hablar, sabemos opinar. Nos encanta nuestra propia reflexión sobre la vida. Nos creemos sabios a causa de nuestra gran experiencia. Oh, hermanos, qué insensatos somos. Oye. El Señor lo primero que nos dice es, oye,
Hermano, si quieres saber cómo proceder en la vida cristiana, lo primero que tienes que tener es Biblia en tu mente hasta que te salga por las narices. Tienes que meditar en ella, tienes que entenderla, tienes que memorizarla, tienes que hacer tu habitáculo en un versículo y quedarte en él hasta que le saques todo lo que puedas. Y eso en nuestro tiempo, hermanos, es un acto heroico. Estamos rodeados de ruido, de entretenimiento, de movimiento. Es tan difícil acallar la mente y en el corazón en la Biblia, pero no hay otro camino. Sabes, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no fue a la deriva como un barco sin camino, no, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, hermanos, su delicia, y en su ley, eso es obra del nuevo nacimiento, encontrar en la ley la delicia, pero en su ley dice, medita de día y de noche. El creyente debe ser un hombre o una mujer con la Biblia abierta. La iglesia debe ser una iglesia con la Biblia abierta. Lo que rige a la iglesia es el magisterio de la palabra, no es el tiempo de alabanza, no es el servicio, la entrega, las misiones, la ayuda social, no. La Biblia es gobernada por la Escritura, no la experiencia subjetiva del creyente, no los pensamientos del creyente. Es la sola Escritura la que manda. Y el verdadero creyente es un hombre cautivo de la palabra de Dios. Me da igual lo que digan 1000 ángeles o demonios. Me da igual la palabra de todos los reyes de la tierra. Mi mente y corazón están cautivos de la Escritura. Del escrito está. El apóstol Pedro nos dice, añadid a vuestra virtud, a la virtud, a conocimiento. De verdad, jóvenes que estáis en este lugar, si queréis tener vidas plenas, leer la Biblia. Hay algunos que me dicen, pastor, yo no sé la voluntad de Dios para con mi vida, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, lee la Biblia. Dice, ¿qué hago, pastor? Yo no sé qué hacer. Yo le digo, lee la Biblia, porque es ahí donde vas a poder conocer quién es Dios, vas a poder conocer quién eres tú, vas a poder conocer cuál es el camino que debes seguir. Todo eso está en la Biblia. Por lo tanto, yo alabo al Señor por la vida del rey David, porque cuando tenía 12 años la idea de matar gigantes me llamaba mucho la atención. Entonces, ¿cómo empecé a leer la Biblia? Tenía 12 años y dije, voy a empezar por la historia de David. No tenía idea de dónde estaba en la Biblia y fui a mi padre y le dije, papá, ¿dónde está esa historia de que David mata a un gigante? Le corta la cabeza y ¡wow! Y me dice, vale, empieza ahí con 1 Samuel 16 y ahí empecé a leer la Biblia y claro, el Señor a través de su palabra nos va hablando. Así que añade hermano, independiente de cuál es tu progreso en la santidad, añade cada vez más Biblia a tu vida, añádela. Pero desde luego el conocimiento no es suficiente, sino va acompañado por el dominio propio. Por eso nos dice Pedro que al conocimiento le añadimos el dominio propio. La palabra dominio propio en el griego es disciplina. La idea de disciplina, la imagen que te debe venir a la mente aquí es la imagen de un atleta que debe privarse a veces de cosas que son legítimas y que hay otras personas que la podrían hacer, pero como él quiere ganar los 100 metros en la Olimpiada, él no las va a hacer. No las va a hacer no porque sean malas, él no las va a hacer porque él tiene una meta mayor, porque él quiere alcanzar algo más alto. Y suelo decir a los jóvenes de la iglesia que así deben pensar en la vida. No solamente en términos de esto es bueno o es malo, sino en términos de qué es lo más excelente, qué es lo que me va a llevar a un fin más alto. Y entonces aprender a ejercitar el dominio propio. Pablo nos dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y a mi parecer, tengo 42 años ya y me parece que ese fruto tal vez uno de los más difíciles. Hermano, ¿a quién le parece fácil aquí ejercer el dominio propio? Quiero decir, una dieta o salir a correr por las mañanas, orar, leer la Biblia, es difícil. Yo al dominio propio le aplico el proverbio, no me acuerdo cuál es, pero que dice 7 veces cae justo y se levanta. Sí, esa es mi práctica del dominio propio. Digo, vale, sí, Señor, me cuesta horrores, pero sabes, me voy a volver a levantar. Ayúdame, Señor, una vez más y seguir adelante. Y el Espíritu del buen Padre que nos ama
está constantemente animándonos a seguir practicando las cosas que Él de nosotros demanda. Dominio propio para poder poner el conocimiento en práctica, para llevarlo a la acción, para actuar. Pero luego del dominio propio viene la paciencia. Viene la paciencia. Y ahora la cosa se pone interesante. Se pone interesante. Así que voy a parar a beber agua y seguimos. Sabéis, cuando empiezas a obedecer a Cristo, conoces su palabra, ejercitas el dominio propio y entonces empiezas a actuar en obediencia al Señor, leyendo la Biblia, orando, buscando poner en orden tu vida en aquellas cosas que vas recibiendo luz de la palabra y vas viendo el milagro de poder vivir en santidad y decir, wow, esto no es imposible, hay una lucha grande, pero no es imposible, estoy empezando a andar. Uno pensaría, bueno, si estás andando en obediencia, el camino se va a allanar, las puertas se van a abrir, todo se va a poner recto para que yo pueda avanzar. Pregunta a los creyentes aquí ya con cierta experiencia, ¿es eso lo que ocurre, hermanos? Cuando empiezas a andar en la práctica de la obediencia, ¿el camino se allana? No. Juanjo dice, no, en efecto no. No siempre, fíjate, yo veo que el Señor es muy bueno. A las recién paridas, al creyente jovencito en la fe, muchas veces el Señor le allana el camino y te da una santa envidia. Dice, Dios, pastor, es que yo estoy de feliz. Y tú dices, ¿de verdad? Dice, ¿ha entendido el cristianismo? Claro que lo ha entendido, pero es una recién parida. Y como dice Isaías, el Señor guarda con ternura a las recién paridas, no las deja ir a enfrentar todavía cosas que no pueden. Pero ya cuando vas creciendo, empiezas a andar en la senda de la obediencia y parece que todo lo contrario ocurre. En vez de las cosas ponerse rectas, de repente empiezan los chubarrones que antes no habían, luchas en el alma que antes no habían. Dices, sí, ahora que obedezco parezco más pecador que antes, la carne se despierta con más violencia. Dices, pero si yo voy retrocediendo, te da la sensación de que estás yendo para atrás. No estás yendo para atrás, el monstruo que está adentro empieza a aparecer más. Pero es la sensación y luego los ataques del diablo, circunstancias que se tuercen. Y tú dices, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el buen Padre está ordenando todo eso para forjar en ti paciencia. Entiendo que ahora nadie diga, gloria al Señor, amén, Padre. No, pero la paciencia es la capacidad de mantener el timón en línea recta en medio de la opresión. A mantenerte en la dirección correcta mientras el viento y la marea son contrarios y tú te mantienes en ese lugar. Hermano, yo mismo soy una de las personas más impacientes del planeta Tierra. Yo soy el hombre impaciente. Ese tendría que haber sido mi título. El impaciente, porque soy impaciente. Yo no quiero las cosas mañana ni hoy, las quiero ayer. Y así desde pequeño, wow, cómo el Señor me ha tenido que quebrantar en este área y sigue haciéndolo, ¿no? Pero la paciencia es hija de la mansedumbre y es la capacidad de mantenerte firme cuando todo es adverso. Y el Señor nos pone y permite que Satanás, que como dice Lutero, es el diablo de Dios, o sea, el diablo es instrumento divino para la santificación de su pueblo y el juicio del pecador. Como me gusta Lutero, gloria al Señor. Pero Él lo permite en nuestras vidas para forjar paciencia. ¿Sabes por qué? Porque sin paciencia nadie llega al cielo. Es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas, dice la palabra. Hay que ser paciente y no salirse del camino. Mientras en el camino de la paciencia, ¿sabes lo que Dios está forjando en ti? Piedad. Sigue el texto diciendo, añádele a la paciencia piedad. La piedad es un carácter santo, dócil, manso, humilde, como nos decía el pastor al empezar el culto. Y ese carácter dócil, manso y humilde solamente se forja a partir de la capacidad de permanecer en obediencia bajo el sufrimiento que el Señor permite y ordena en nuestras vidas. Por eso Él lo permite, Él lo ordena. Él no solamente quiere que alcancemos determinadas metas, pero quiere que en el proceso seamos conformados a la piedad de Cristo. Y si me preguntaseis qué es lo que la iglesia de nuestro tiempo necesita, la iglesia de nuestro tiempo necesita gente piadosa. Amén. Gente piadosa. Yo cuando pienso en eso, pienso en mis padres. Mis padres son gente piadosa. Yo
soy en el sentido uno de los hombres más afortunados de la faz de la tierra, porque he visto desde pequeño a gente que ha caminado por esta senda y ha llegado a la piedad. Y ahora que ocurre, muchos hermanos de la iglesia, incluyéndome a mí, que soy pastor, pero nos queremos pegar a ellos, ¿no? Porque hay ahí una bendición, una paz, una estabilidad, una mansedumbre, una sabiduría que viene de años caminando con Cristo en obediencia bajo la tormenta y forma la piedad. Así que, hermano, Pedro nos dice, añádele al conocimiento del dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Por qué? Porque a la paciencia le vas a añadir esa piedad preciosa de carácter de Cristo. A la piedad añádele afecto fraternal. Afecto fraternal es amor por los hermanos, amor profundo por los hermanos. En este punto ya uno no piensa en uno mismo, sino en el otro. Uno de los mayores milagros de la iglesia acontece cuando una persona ya no viene pensando en sus necesidades, pero mirando por la de los hermanos de nuevo. Pastor Ismael lo dijo, ¿no? Preocupándonos sinceramente unos por otros. ¿Sabes cuál es la mejor cura para la depresión y la ansiedad? Preocuparte por los demás. Es la mejor cura, hermano. La mejor cura, mejor que cualquier pastilla, es aprender a no vivir en el centro de tu propia existencia. El centro de mi existencia, cuando giro gravitatoriamente alrededor de mí, el fin es el infierno. Y expresiones del infierno en el presente son la depresión y la ansiedad. ¿Quieres salir del infierno? Es yendo al cielo. Ir al cielo es olvidarse de uno mismo y disfrutar y preocuparse y estar fuera de, mirando a, bendiciendo a, que es para lo que hemos sido creados. Así que el afecto fraternal es maravilloso y Pedro dice, preocúpate por los demás, ámales, estate atento a sus vidas, eso es importante. Y finalmente el amor, no voy a hablar mucho más del amor porque en efecto hablamos del amor ayer, pero el amor es la virtud, ¿no? La entrega sacrificial por el bien del otro, el verdaderamente estar dispuesto a entregar nuestras vidas a los demás, aunque eso suponga una pérdida para nosotros, pero ahí encontraremos nuestra alegría, es el milagro del Evangelio, es lo que Jesús hizo por nosotros. Hermano, esta es la escalera de las virtudes cristianas para la madurez. Y llegado a este punto, voy a ir terminando ya, no os preocupéis. Pero llegado a este punto uno puede pensar, pastor, es una escalera muy empinada, no tengo ganas de subirla, no voy a lograrlo, es tan difícil llegar allá arriba. Hermano, quiero terminar como empecé. Todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad ya son tuyas. Tienes a un buen Padre por encima de ti que te está instruyendo, disciplinando y amando. Tienes a un buen Señor al lado tuyo que ha caminado por ti ese camino para que ahora te da la mano y que puedas caminar con Él. Y tienes al bendito Espíritu Santo de Dios dentro tuyo, obrando en ti aquello que de ti demanda. Hermano, la vida cristiana es posible, es real, el Señor lo hace. Cuando uno le cree, cuando cree en el Evangelio, cuando confía por completo que Jesús ha limpiado todos sus pecados, que Él es su justicia a la diestra del Padre, cuando cree en las promesas de Jesús, que Él nos daría el Espíritu Santo y nos reconciliaría con el amor del Padre, cuando le creemos a Él, hermanos, experimentamos milagros diarios en nuestras vidas. Él nos hace madurar. Él nos hace madurar. Es verdad, a veces estamos tan centrados en lo que todavía no tenemos. Y es cierto, no somos lo que un día seremos. No vamos a ser perfectos en esta vida. No lo vamos a hacer. No, siempre habrá pecado hasta el último día. Pero, hermano, tampoco somos lo que un día fuimos. Amén. Han pasado 1 año, han pasado 5, han pasado 10. Si hemos caminado con Cristo, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ayer hablábamos con Juanjo de los 20, de los 23 años y decíamos, oh, qué tiempo memorable, ¿no? Todo lo que Dios hizo en nuestras vidas en aquel tiempo. Ahí le pregunto, bueno, no sé cómo fue bien, pero ¿querrías volver? No. No,
No querría volver. Sí, contento por lo que ha pasado, pero mucho más contento con lo que Dios está haciendo y ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. Tal vez de los 20 lo único que me gustaría tener sería el estómago. El mismo estómago de los 20 eso me gustaría tener, pero tal vez la gloria me espera para darme de nuevo ese estómago, ¿no? Y darte a ti también esa gloriosa eternidad que nos espera con el Padre. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, no solo esta mañana, pero en todo el retiro, todo lo que Él nos ha estado hablando. Darle gracias y pedirle que la palabra pueda ser una obra completa en nuestras vidas. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Ella tiene riquezas sin fin, Señor. Nos maravillamos de ver, Padre, tu amor. Nos maravillamos de considerar tu bondad para con nosotros, siendo tan pecadores, Señor. Nos maravillamos de ver cómo tú has provisto para nosotros en Jesús todas las cosas. Gracias, Padre, porque nos has dado el mayor tesoro del cielo, que es el Espíritu Santo, para habitar en nuestros corazones, y por tu santa palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, yo quiero agradecerte por la comunión, agradecerte por cómo te has movido en este tiempo, y yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda traer a memoria, Padre, algunas de estas verdades, algunas frases, Señor, recordarlas una y otra vez para empujarnos, Señor, a vivir para tu gloria, a madurar, a crecer, a reflejar cada día un poquito más de Jesús. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. En el amor de Cristo me despido, muy feliz, muy agradecido al Señor por la invitación y por el privilegio de compartir y vuestra enorme paciencia en escucharme. Eso ya tiene mérito, hermanos. Si vendiéramos indulgencias, os daría ya unos 25.000 años menos en el purgatorio antes de subir al cielo. Pero como no creemos en eso, nada. Gracias. Se os bendiga. Se os bendiga.